Hola, gracias por estar aquí, bienvenidos sean a un episodio más de Arcanum, su canal dedicado a historias, cuentos y experiencias paranormales. La historia de hoy ocurre en el transporte público, un espacio cotidiano, transitado todos los días por miles de personas, donde casi nadie presta atención a lo que pasa alrededor. Y a veces, precisamente ahí, en lo que parece normal, es donde ocurren las cosas más extrañas. Te recomiendo escuchar con atención, sin distracciones, apaga las luces y relájate. No olvides suscribirte y dejar tu like, y si estás escuchando esto de noche, mejor. Quédate hasta el final, con Arcanum. Trabajo de noche desde hace años, y estoy acostumbrado a caminar entre calles vacías y lúgubres de la ciudad en la que vivo. Soy padre de 2 niños que me esperan todas las mañanas para que una vez regresando del trabajo los pueda llevar a su escuela. Mi esposa trabaja durante las tardes vendiendo quesadillas en la esquina al final de la cuadra. No somos una familia de dinero, pero hacemos lo que podemos para darle una vida digna a nuestros hijos. Tomar transporte casi vacío o con muy poca gente es cosa de todos los días para mí debido a las altas horas de la noche en que siempre me transporto al trabajo, pero hay algo que me ocurrió hace unos meses que todavía no puedo olvidar. Todo pasó en la ruta que tomo para ir a la base de combis que me llevan a la empresa en donde trabajo como guardia de seguridad. Era un camión viejo, a los que comúnmente se les llama microbuses, de esos que tienen el piso metálico y los asientos gastados. Subí cerca de las 11 de la noche. Solo había 3 personas a bordo. El chofer, un hombre sentado casi al principio, y una mujer en el último asiento. No le di importancia al principio. Nada estaba fuera de lo normal, como dije anteriormente, estoy acostumbrado a viajar con muy poca gente, y de igual manera a estar solo durante mi jornada laboral, pues soy un guardia de seguridad en una fábrica donde se trabaja con plásticos. Mi jornada comienza a las 9 de la noche en punto siempre, solo que esta vez había pedido permiso para que me cubrieran unas horas más en el trabajo ya que mi mujer se había enfermado de gravedad y se encontraba internada en el hospital, por lo que yo tenía que hacer de comer, cuidar a los niños y atender el puesto todo el tiempo que fuera posible antes de irme a trabajar. Me senté 2 filas adelante de aquella mujer. La sentí detrás de mí, inmóvil. Su presencia era extraña, pero no supe describir por qué. Pensé que era solo cansancio. Pasados unos 5 minutos de haberme sentado, el chofer encendió la luz interior del microbús, una luz azul neón que combinada con la oscuridad de la noche no permitía observar con detalle todo el interior de aquel transporte. Fue entonces cuando miré por la ventana y pude observar gracias al reflejo del vidrio de mejor manera a esa extraña mujer sentada en la parte posterior. Tenía el cabello largo y con apariencia descuidada, color negro, cubriéndole el rostro casi completamente. Vestía de blanco, pero la tela parecía sucia, desgastada. Sus manos estaban juntas sobre su regazo. Y su cabeza inclinada hacia abajo mirando fijamente el suelo que estaba inmediatamente enfrente de ella. No se movía, no miraba el celular. No cambiaba de postura. Solo permanecía sentada, rígida, como si esperara llegar a algún lugar. El camión avanzó unas cuadras y noté algo raro. Nunca bajaba nadie. Ni subían ni bajaban. Era como si el recorrido solo fuera para nosotros, lo cual era extraño porque a pesar de la hora las calles se veían transitadas y esta era la ruta más usada por todos los que andan en la zona. Aún así nada me parecía tan raro y trataba de darle una explicación lógica a todo lo que acontecía. Mi mente estaba demasiado distraída en la situación tan grave de mi esposa y la preocupación que sentía por dentro no iba a ceder con un par de sucesos fuera de lo común en el transporte público. Con la mente abrumada y cierta ansiedad dentro de mí, giraba la cabeza hacia el exterior, la giraba hacia el techo y la giraba en dirección al volante. Me puse a mirar al conductor, al hombre enfrente de mí y por último hice un discreto y rápido movimiento con los ojos hacia la parte de atrás. La mujer de atrás seguía en la misma posición, aunque esta vez pude notar que el color de su piel era grisáceo y las uñas de sus dedos tenían tierra por dentro. La posición de su cabeza hacía que su cabello le cubriera por completo sus ojos y solo dejara ver su barbilla y parte de sus mejillas y boca. En ese momento el hombre que iba al principio del camión tomó una bolsa negra que llevaba a su lado y se levantó de su asiento para bajar. Caminó hacia la puerta de enfrente sin notar a la mujer y bajó tranquilamente cuando el chofer detuvo la unidad. El ambiente dentro del camión cambió.
se volvió frío, silencioso y pesado. El chofer avanzó hacia la siguiente parada, la cual era una antes de mi destino, la base de combis. Eso me tranquilizó un poco, estaba a punto de bajar de aquel viaje tan extraño y que hasta cierto punto me había puesto alerta y con el corazón latiendo fuertemente. Escuché algo detrás de mí. Y sentí un escalofrío. Un leve murmullo, como si alguien hablara sin abrir la boca. No entendí las palabras. Solo supe que no venían del frente, venían de ella. Rápidamente y por puro impulso miré otra vez hacia la parte trasera del camión. El cabello seguía cubriendo su rostro, pero ahora noté que sonreía. Tenía una sonrisa demoníaca y tétrica, pero al mismo tiempo juguetona. Como si recordara algo, como si estuviera planeando hacer algo horrible. De la nada las luces del microbús se apagaron y el ruido del motor inundó completamente la atmósfera que ya de por sí era siniestra. Estábamos llegando a la última parte del recorrido, la cual se localizaba a través de una calle antigua y rodeada por zona industrial y campos de fútbol. Soy una persona un tanto fácil de asustar y para este punto yo ya estaba a nada de bajarme del camión y continuar a pie. No solo fue el murmullo, no solo fue aquella mujer, sino que también la vibra se sentía pesada, densa y como algo que jamás haya experimentado antes. Me tranquilicé y tomé la decisión de levantarme de mi lugar y sentarme detrás del chofer, a un lado de donde había estado el señor que bajó antes. Ahí podría estar más cerca de la puerta para cuando toque bajar y dar mi pasaje. Puse mi mochila a un lado de mí y cerré los ojos. Pero al cerrar los ojos un aire rozó con mi nuca y de nuevo el murmullo se escuchó. Me giré lentamente hacia la parte trasera del camión. Y ella estaba ahí, sentada detrás de mí, en el lugar que yo acababa de dejar. Sin moverse. Sin expresión. Y con la cabeza aún hacia abajo. Regresé la mirada hacia enfrente y pude notar que ya casi llegábamos al lugar de mi destino. Inmediatamente y casi por inercia me levanté de mi lugar y me paré enfrente al chofer mientras sostenía un barandal. Le di el dinero que ya tenía preparado en mi bolsillo y le dije que bajaba en la siguiente parada. Él ni siquiera despegó los ojos del camino y solamente recibió el dinero, para después contarlo rápidamente entre la palma de su mano y colocarlo a un lado de su asiento. Justo en la esquina siguiente frenó poco a poco la unidad, y vi como las puertas se abrían lentamente. Yo con un pie ya en los escalones para descender, giré nuevamente la cabeza en dirección a aquella mujer que durante estos minutos me había atemorizado y erizado la piel. Y con un movimiento lento pero escalofriante aquella mujer de apariencia espectral levantaba poco a poco el rostro en mi dirección, dejando en descubierto su cara, y por primera vez pude apreciarla de forma completa. Vi que el color de su piel era inhumano, su cabello parecía aún más descuidado y maltratado que cuando subí. Usaba un vestido de color de rosa desteñido y sucio, con rasgaduras de arriba a abajo. Pero definitivamente lo que más llamó mi atención y me dejó completamente perplejo fue que en el lugar donde deberían estar ubicados sus ojos, solamente se encontraban dos huecos enormes, profundos y oscuros. Incluso se podía ver cómo escurrían lágrimas de sangre alrededor de estos, derramándose hasta sus rodillas. Sentí un mareo intenso el cual provocó que tropezara con los escalones al momento de bajar. Afortunadamente no me caí y en cuanto pude corrí hasta banqueta y me refugié en una tiendita de abarrotes que siempre se encuentra abierta a altas horas de la noche. Ahí la dueña de la tienda, la cual era una señora ya mayor, me vio y me preguntó: ¿por qué tan agitado, señor? ¿Qué le pasó? Yo con la respiración cortada y a punto de ahogarme traté de explicarle lo que había sucedido, traté de calmarme y desahogarme con aquella pobre señora. Muy amablemente me escuchó y me ofreció tomar un refresco de sus refrigeradores. Me dijo que seguía muy pálido y tal vez se me había bajado la presión. Pasaron alrededor de 5 minutos, yo ya me encontraba más calmado, y terminé de contarle mi aterradora experiencia a aquella señora. Ella, sin inmutarse ni asustarse, me escuchó seriamente, como si lo que le estuviera diciendo no le sorprendiera ni le atemorizara en lo más mínimo. Al terminar solo me miró y me consoló diciéndome que todo estaba bien y ya no tenía por qué tener miedo. Me dijo que no era el único al que le había sucedido, que ya desde hace muchos años la gente baja de esa ruta de microbuses asustados y contando la misma experiencia que yo. No se asuste, señor, esa muchacha no les hace nada, solamente los mira y a más de uno les saca un susto, pero no ataca a nadie. Ya lleva más de 30 años desde que se aparece, siempre es en la noche alrededor de las 12, en el último o penúltimo camión. Dicen que a veces está sentada al final y a veces en medio, pero lo que sí es seguro es que no se les aparece a todos, solamente a las personas que cargan con algo, ya sea que estén deprimidas, que estén preocupadas o que hicieron algo de lo que se arrepienten.
Es como si el espectro sintiera su vulnerabilidad. Al escuchar esto me sentí un poco más aliviado, ya que en un principio pensé que nadie me creería y ahora sé que no soy el único al que le sucedió este suceso paranormal. Me levanté del banquito que me había prestado la dueña de la tienda para descansar en lo que me recuperaba, le di las gracias y salí hacia la calle en camino a mi trabajo. Desde ese día no he vuelto a entrar tan tarde a mi empleo, siempre trato de salir con tiempo para alcanzar el metro con más gente. Afortunadamente mi esposa se recuperó y llevamos nuestra vida normal, pero aún sigo recordando aquel día, y me pregunto si otra persona ya habrá visto también a la mujer en el último asiento del camión.